si te parece, pues vamos le dando entrada ya a las queridas compañeras subversivas, a Leticia Calderón, a Ingrid Turguelles. Hoy no va a estar Edurne Uriarte Santillán, tiene un compromiso de trabajo en la universidad, así que no podrá acompañarnos, pero Ingrucha y Leticia ya están por ahí, al pie del cañón, las dos. ¡Ah! Mira, Leticia como leona le hace. ¡Ah! No, es que espérate. ¡Qué Es que, pena! ¿verdad? Ernesto ya me cortó la inspiración. Sí, sí, sí. Yo No, estoy aquí bien, uf, enojada con lo de Slim, pero bueno, ya ahorita, no, Ah, no, no. no, haremos. ustedes Ahora, Violeta, inspírense, ahora mismo. suéltense. Yo, Sí, sí, yo de repente sentí así que, a ver, espera, ahorita ya en la mesa. Entonces, bueno, está bien. Así es que, queridas, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a ustedes por allá. Un saludo, abrazos. Buenos días a todos, a la audiencia que nos está viendo aquí. no, pues adelante, ya, si no, me van a regañar aquí las tres y no sé, a mí me cae bien, es Carlos Slim, es un buen amigo, este, nos salimos a echar unas chelas, así que perdón que yo no me ponga tan muino como ustedes, pero pues qué decir, mi querida Leticia Calderón, de esta particular conferencia de prensa que dio 4 horas aproximadamente y pues ahora sí que a cuenta de qué o a petición de qué, pues extraña conferencia de prensa, ¿qué decía al respecto? Pues yo creo que va a haber muchas reacciones. Lo interesante es que no ha habido más, o sea, que ayer mismo no era una ebullición la nota, porque bueno, al final tú bien lo has dicho, y saludo, porque entré así como el borras, pero creo que es muy interesante porque pocas veces hemos oído hablar al señor Slim, digo, obviamente a este nivel, a un nivel de una entrevista pública, porque hace 15 días estuvo en el ITAM y dio una conferencia y va a este tipo de eventos. Pero no es que es un personaje que sea público, que lo veamos permanentemente, y vaya que es un personaje de la vida pública mexicana desde hace 40 años. Entonces, primero que nada, eso me sorprende, ¿no? Esta entrevista, como tú bien dices, Ernesto, bueno, ¿a cuenta de qué? Interesante en el último tramo, por un lado se podría leer como un espaldarazo a la administración actual, porque muchas de las cosas que dijo tienen que ver con que, a ver, incluso callando a los periodistas. ¿Saben que me sacó mucho de onda el tono de él? Porque como un tono muy, bueno, pues como patrón, no como empresario, como patrón. O sea, esta cosa de, a ver, no, ¿a dónde dice eso que hizo el gobierno? O sea, si eso lo hiciera, ese tono usara López Obrador, de repente puede que se le salga en otro estilo, pero no en ese. De verdad que lo harían añicos, pero a este personaje, bueno, en este tono. Eso es por un lado. Y la otra es, pues, obviamente, lo más duro de dos cosas que yo quiero ahorita mencionar a reserva de poder comentar después otras. Pero una, bueno, obviamente me conecto con lo que venían ustedes presentando, lo de la desigualdad. O sea, justamente estamos frente a la discusión pública más importante del planeta. O sea, no es una cosa mexicana, es el tema de la discusión sobre cómo abordar la inmensa pobreza que ha generado justamente la desigualdad y que precisamente es lo que tiene dividido al planeta de una manera mucho más extrema que nunca antes en nuestra historia. Entonces, creo que él lo que está haciendo, a mí me sonó a Xóchitl Gálvez. O sea, me sonó exactamente al discurso justo, empresarial, de échele usted ganas, y una cosa que él dijo, es que el pueblo no quiere acciones, lo que quiere son salarios. Bueno, perdón, pero él, otra vez, hombre público, nunca estuvo en una posición pública, como lo está haciendo ahora, para presionar, influir, dar una voz de mando, liderazgo, ¿no? Como este empresario líder de todos los otros empresarios que además se le cuadran, para decir, oigan, esto del salario mínimo de verdad se pasan. O las trabajadoras del Sanborns ganan 5 veces más que cualquiera porque acá se paga y se demuestra con los hechos lo que es un salario digno. Entonces, digo, obviamente está hablando nada más por decir, pero sí me parece que conceptualmente hablando está planteando exactamente el punto en el cual hay dos modelos. Bueno, no sé si dos, pero hay modelos, ¿no? Y le tira fuertísimo, ya tendríamos que hablar pronto con Alejandra Haas, Oxfam,
lo que sacaron hace poco del proyecto de desigualdad, que da las cuentas más recientes sobre esta cuestión que ha recrudecido, sobre todo a partir de la pandemia, cuando él además dice, a mí no me ha beneficiado este sexenio, bueno, vaya que lo ha beneficiado, porque de alguna manera, aunque no ha sido con obra pública, como él dice, nada más tantita, pero lo que digo, nada más tantita y un metro que se le cayó. O sea, que también eso quede claro, porque ahí sí hay una responsabilidad directa y obviamente la asumió, pero asumió el costo, ¿no? El costo emocional en vidas de lo que eso significó. Y la última cosa, porque esto es más anecdótico, decirles que no sé si se van a acordar y quienes nos escuchen tal vez, de ese libro que coordinó Cepeda Patterson hace ya varios años, que se llama Los Dueños de México, que son estas estampas de los distintos multiarchirrecontramillonarios de nuestro país, digo, los 10, 12 más ricos, no hay más. Uno, obviamente, él es Slim desde hace mucho, es que él ha sido el más rico hace mucho tiempo. Y ahí el artículo de Denise Dresser, fíjense de quién estoy hablando, de Denise Dresser, pero es muy bueno, porque ella empieza con algo que a mí me pareció en su momento, y me acordé, muy interesante, y decía, un mexicano promedio se levanta, va a la calle, toma un café, después va y compra una cosa, va, y todo es como el recorrido del mexicano de a pie del día a día. Eso, lo que consumió en un porcentaje muy elevado, se lo consumió Slim. Entre otras cosas, claro, por el predominio de las telecomunicaciones. Entonces, no solo dueño, no solo patrón, no solo dueño, sino además un señor prepotente que ningunea o mensea ahí con los que está hablando. Entonces, para mí fue una revelación, verlo así, dije, qué cosa, porque lo tenía como este señor, pues un estilo seguramente más bonachón, más prudente, más calladito, en el sentido de decir, mira, yo ni me meto en líos, yo me voy haciendo multimillonario, voy consumiendo el país, voy rumbo a Centroamérica, me expando hacia Chile, hacia Brasil, hacia Argentina, y digo, ese es el capitalismo. El problema es que no alcancen a entender que esto tiene un costo humano y que no les importe. Hay por ahí otro libro muy interesante donde también revelan la biografía de Slim, el de Osorno, y también es muy interesante. A propósito, lo podemos incluir algunas anecdotillas que están en esos libros, pero qué entrevista tan macabra, tan Xóchitl Gálvez, que eso me aterró, dije, pues están del mismo lado, nada más porque les gusta el béisbol y con eso López Obrador medio se lo logró, digamos, hermanar, pero de verdad que me impresiona mucho la capacidad de no ver más allá de su propio ambiente y de sus necesidades y de sus deseos de acumulación infinita. Gracias, Leti. Ingrid, pues decíamos hace rato, no se dice nada en la prensa sobre Pasta de Conchos, no se dice nada tampoco sobre el río Sonora y Bacanuchi, y bueno, y tampoco Slim dice que la riqueza que se apropia del ingreso o el ingreso que se apropia de sus trabajadores es lo que genera su riqueza, ¿no? Entonces tampoco lo dice así, ¿no? Más bien empieza a hacer una discusión entre riqueza e ingreso y el periodista, quien le pregunta, lo acepta. ¿Cuál sería el sentido de esta conferencia, Ingrid, y cómo podríamos, para mí, de los elementos claves, además, digo, ahorita que podemos discutir algunos temas en particular que fue discutiendo, es esto de la riqueza, porque es el hombre más rico de este país, donde tenemos pues casi el 60% de la población viviendo en pobreza y una parte importante también, pues más o menos el 20% en pobreza extrema. Bueno, ha salido a hablar el dueño de México, pues. Hay una cosa con los oligarcas que yo pensaba ayer, que es muy de clase social, ¿eh? Que ellos sienten que tienen como el derecho o el deber, no sé, de lanzar sus piensos y que la sociedad necesita escuchar eso. Porque es de un desparpajo esta cuestión como de, a ver, voy a llamar a una conferencia de prensa para yo reflexionar, ¿no? Así como que nosotros, imagínense, estuvieran ustedes en su casa y dijeran, esto que he pensado, yo creo que el país necesita escucharlo. Vengan aquí los periodistas de todos los medios a escuchar, o sea, es de una cosa que no sé si es entre masculinidades, los ricos o una cosa 100% de clase social, pero pensar... Decía, les voy a decir la verdad, ¿no? Esa es otra cosa que también a mí me llamó la atención. Perdón por interrumpir. Exacto, o sea, vengo aquí a contarles la neta del planeta, yo, que soy, que tiene la voz autorizada, y vengan todos a escucharme, por eso.
A mí me llama profundamente la atención. No es el único oligarca que yo he visto que hace eso, porque en Chile también los dueños de Chile sienten realmente desde su interior que necesitan externar sus piensos a la sociedad. Y tiene que ver con que efectivamente son el poder. O sea, cada vez que hablamos del Estado y de esto y de quienes tienen, digamos, eh, ciertos cargos de representación, no tienen poder en relación a estos señores que son los dueños de los países y que ellos realmente tienen el poder, ¿no? Como bien decía Violeta, el nivel de acumulación de riqueza, y aquí les voy a decir una frase bien terrible, pero no hay riqueza ética, como no hay consumo ético, tampoco existe la riqueza ética, es decir, para que alguien acumule ese nivel de riqueza en el modelo capitalista extractivo, necesariamente ha tenido que sostenerse sobre la pobreza y precarización de los trabajadores y sobre los recursos naturales, ¿no? Eso es una máxima. Entonces viene este señor que ha explotado en nuestros recursos naturales hasta el cansancio, ¿verdad? Que ha precarizado a sus trabajadores hasta el cansancio, a decirnos lo que él considera acerca de la situación actual del país, ¿no? Por eso, como en una primera mirada, me parece aberrante es poco decir, pero siento que ellos actúan muy así, ¿no? Los millonarios. Y resulta que él tira un par de elementos acá que son bien interesantes porque comenta sobre política. Eh, Habla de López Obrador de una manera que a mí me pareció particular, es decir, no estoy de acuerdo con él, tampoco voy a decir nada, lo voy a decir cuando él se vaya, es decir, hay un respeto o hay algo ahí, pero por otra parte le tira a Peña Nieto y a Calderón, que es un lugar común, sencillo y fácil hoy en día, nada muy revolucionario lo que está haciendo. Nos muestra una parte que me pareció súper terrible, que es como, les voy a contar cómo hice mi fortuna. Es una cosa autobiográfica que también nadie le pidió, que también a nadie le interesa hoy en día, pero él siente que la sociedad merece escuchar cómo él, ¿verdad?, armó su fortuna, ya, que también me pareció muy gracioso. Después llega con esta cosa de que le va mal con Telmex, mandando un mensaje tipo, pobrecito de mí, estoy con números rojos, pero yo no voy a vender Telmex a poderes extranjeros porque yo soy bien mexicano, esto y lo otro, y uno dice, oye, no ha habido una reforma tributaria, nadie te ha cobrado impuestos, así que no puedes andar lloriqueando porque tienes números rojos en Telmex, tienes números rojos por tu mala administración. Entonces hay una cosa como de Anita la huerfanita que nos viene a presentar, no sé si tiene que ver con no me cobren impuestos, ¿no? Hay otra cosa interesante que es lo de la línea 12, donde él dice que él no tiene nada que ver, que la línea 12 no es un problema estructural, pese a que él pagó ahora por la reparación, dice, qué curioso, pero no es un problema estructural según él, y el No, problema es... él dice que es un acto de generosidad de él, por eso dice que lo pagó, fíjate. Es que es tan buena persona, Sí, es sí, tan sí, buena sí, gente, ¿no? sí. Y además de ser tan buena gente, él pagó eso sin que haya sido su responsabilidad y le echa Ujú. la culpa directamente a la candidata presidencial de Morena, ¿no? Porque dice que hay un problema de mantenimiento. Entonces, le está pegando a Claudia Sheinbaum de una manera como por el lado, pero que uno dice, uy, ya, nos queda claro que no es de su total agrado y que él, en el fondo, lo que está haciendo es tirarle un dardo muy envenenado, ¿cierto?, a Morena por ese lado. También dice que él no ha sido el más favorecido con la obra pública, se queja, lloriquea, dice que no está de acuerdo con que los militares tengan la obra, me imagino porque se la están quitando a él, ¿no? Y López Obrador hoy día en la mañana le contesta y le dice, oiga, espérese un poco que los ingenieros militares trabajan bien y nos estamos ahorrando de pagarle no a estos oligarcas para que dejen de estar mamando dinero del erario. Y finalmente también tira un elemento ahí que es interesante que habla de la separación de poderes, donde dice, nunca se había visto un poder ejecutivo tan distanciado de un poder judicial, lo cual es muy bueno porque habla de la independencia de los poderes. Es decir, estaba hablando a la Suprema Corte, con todo lo que ha hecho la Suprema Corte, ¿verdad? Y este problema que tiene el Ejecutivo con el judicial hoy en día, él lo ve bien, él lo ve como una separación de poderes que corresponde. Entonces yo diría que aquí lo que estamos viendo es interesante porque, como bien dice Violeta y Leti, este señor es el dueño aquí del país, es quien tiene la acumulación de riqueza más brutal de Latinoamérica, porque es uno de los millonarios número uno de todo Latinoamérica, que obviamente se hizo a costa de un montón de cadáveres, porque gratis, así éticamente no lo hizo, porque no existen esas riquezas a esos niveles que se hayan logrado generar de manera ética para nada, y viene, ¿no?, a darnos su posicionamiento, que es político finalmente, ¿no? Entonces podemos ahí diseccionar.
Gracias, mi querida Ingrucha. Mi querida Leti, dice también Carlos Slim, agarren la onda, es que ustedes no entienden. El pueblo, él sabe lo que el pueblo quiere. El pueblo no quiere riqueza, quiere ingreso. Joder, ¿no? Además de que, pues le dice a uno de los chavos ahí, tú siempre haces esas preguntas ahí tontas o casi estúpidas, etcétera. ¿Qué decir al respecto sobre estas afirmaciones de Carlos Slim, Leticia? Mira, hay un paralelo. Dice, el pueblo no quiere acciones, quiere ingresos. Xóchitl dijo, una mujer no llora, factura. Es la misma línea de pensamiento, ¿eh? O sea, estamos viendo todo este discurso así de Ogmandino y de ahora sí que de librería de Sanborns, pero textual, porque es como lugares comunes que además nosotros nos hemos repetido durante décadas. O sea, no es que no nos haga una reacción, porque estamos inmersos en ese pensamiento y es muy interesante porque al final de cuentas, pues él está planteando lugares desde donde nosotros podemos entender muchas de las cosas, como podemos explicarnos lo que tenemos, porque a ver, ¿cómo podríamos explicar en un país como este, que no ahorita, ni hace 10 años, sino hace por lo menos 30, tenemos al hombre más rico de América Latina, que se pelea con unos 2 o 3 de Brasil, pero bueno, el hombre más rico de América Latina, y al mismo tiempo un país, decía Violeta, con más de 50 millones de personas en pobreza? O sea, esto se ha ido revirtiendo y hay todo un logro y hay como una vocería en términos de los 5 millones que han salido de la pobreza y la pobreza extrema que persiste en otros campos. Y justamente que no se hagan responsables, que no participen de eso como parte de la nación y como bien dice además Ingrid, bueno, como una cuestión casi que de ética mínima. Ahí a mí me impresiona un detalle. No es el caso de Slim, digo, yo no conozco su trayectoria personal ni su vida familiar, pero muchas veces estos grupos muy religiosos, muy católicos, pues entendería que tienen en su lógica y en su discurso el bien común, el regresarle a la comunidad, con poco vas a la misa para también congraciarte con tu propia comunidad. Pero no son capaces de entender que el otro tiene frío, que el otro le duele, que el otro necesita una aspirina, que el otro no. O sea, y que eso requiere recursos. Y ahí va el detalle. Eh, Cuando entró López Obrador, sí, bueno, ajustició a varios con lo de los impuestos, se metieron ya como en la lógica de pagar ya bien sus impuestos. Slim los pagó, pero quiere decir que no los pagaba y se resistió. Hubo ahí una pequeña, digo, no al nivel burdo de lo que tenemos con un Salinas Pliego, obviamente, eso es ya, o sea, un caso patológico. Pero lo que tenemos acá es esta cosa donde, bueno, frente a un hombre con una presencia y con digamos, una legitimidad en términos políticos, bueno, se aplicaron y además porque López Obrador estaba decidido a eso. Pero la realidad es que ha sido como tan es así que López Obrador no ha tocado a este gran poder y lo repiten y a mí no me gusta que se repita desde la 4T. Esto de que, no, pues si los más ricos se han hecho súper ricos y no se quejan, deberían quejarse, no en el mal sentido, que se entienda bien, no porque no se trata de bravuconearle a los poderes, a los dueños de México, ¿no, Ingrid? En el sentido económico, pero sí en el sentido de decir, a ver, esto sí cambió, sí hay un nuevo modelo, hay una nueva correlación de fuerzas y se han pasado. O sea, no puede ser que usted acumule y además después de la mayor desgracia planetaria, que es la pandemia, se hayan vuelto todavía más ricos. Eso, digamos, lo dijo López Obrador en la mañana, dinero trae dinero y seguramente tiene que ver con el modelo de negocios que a su vez, pues todo mundo pegados en las computadoras durante todo este tiempo y más. Y eso les ha beneficiado a ellos y bueno, es casi como juego de billar, pero el punto acá es que no lo puedan ver y reconocer y no entiendan que a cambio de eso también hay muchísimas personas que siguen viviendo con un salario menos del mínimo y eso no tendría por qué pasar en este país. Entonces, esa es la parte que a mí me pone como muy brava contra una posición en la cual no tenemos por qué justificarles su riqueza. El que hayan ganado en este sexenio a mí no me hace feliz. Me parece que es correcto que mantengan y además si trabajan, pues que mantengan lo que han tenido y que, lo digo, desarrollen, porque además el capital se desarrolla solito, ¿no? Y un detalle, y lo sabemos muy bien, ¿no?, quienes nos escuchan y nosotros,
Hace 2 o 3 meses, en la reunión esta de los multirricos, un grupo de multimillonarios, de los más ricos del planeta, estuvo dispuesta a decir, oigan, es que hay que avanzar con un tema de un impuesto a esta riqueza extrema. Y los de aquí, calladitos, ni siquiera les digo, como una cosa más cristiana, religiosa, de esta cosa de, bueno, el bien común y la comunidad, nadita. Y le agrego aquí para meterle ya, y siendo Slim, como su biografía lo dice, un hombre del Medio Oriente, o sea, yo no estoy diciendo que públicamente se manifieste, entiendo yo que eso además es de una posición personal, pero es de estos grupos, y se los digo con conocimiento de causa, conociendo el tema migratorio desde hace mucho, y con la comunidad, la poquitita comunidad siria que vino a nuestro país a raíz también de la guerra en Siria, no se ha visto un apoyo de los infinitamente más ricos de América Latina. Entonces, ahí es donde dices, ¿por qué no hay como que también juegan? No, yo no digo que políticamente por el poder, partidistamente, pero sí políticamente en términos de que su voz tiene un peso tan así que convoca a una conferencia. Yo espero que haga ruido la conferencia, aunque ya oí algunos, no, es que don Carlos, es que sí, claro, siempre dando unos consejos muy buenos, ¿no? Qué interesante, pero ojo también, porque como dijo cosas que son favorables a la 4T, como que la economía va bien, como que la situación ha sido de equilibrio en términos de poderes, como que López Obrador es, ¿no? Lo que sea, no, entonces por eso no lo retoman, pero es realmente una entrevista que se los digo, va a dar para discutir mucho más, no solo por lo que dijo, sino también por cómo podamos irle rascando después en todos estos sentidos más profundos. Muchísimas gracias, Leti. Pues sí, hace rato mostrábamos este último cuadrito del Grupo Carso de las ganancias, cómo pasó de más de 23.000 millones de dólares en 2020 a 2022 a más de 44.000 millones de dólares. Pues bueno, ahí está, si ha sido beneficiado o no en este sexenio. Justo, Leti, que era algo que le quería preguntar a Ingrid con lo que tú acabas de decir. Dice él, pues no, yo no he recibido contratos ni he sido beneficiado de este sexenio. Y bueno, uno de los beneficios que él tuvo es que no se generó una reforma fiscal donde, por ejemplo, se pudiera cobrar impuestos a los ingresos, que es lo que tú estás mencionando. Y bueno, eso parece que el próximo sexenio, si gana Claudia Sheinbaum, tampoco va a ser posible, pero esa sería una de las formas realmente de lograr una distribución de lo que él decía del ingreso, ¿no? Pero bueno, entonces podemos tener múltiples lecturas de si se le benefició o no. Pero hay unos datos, ¿no? Que ha dado ayer Mario Maldonado, que bueno, yo lo sigo desde hace mucho, siempre le voy contando ahí a Ernesto en Bitácora de Negocio, realmente vale la pena, es a las 6 de la mañana todos los días, y van los empresarios presentando su visión en varios temas sobre el país y varios temas económicos y políticos, y me parece pues muy interesante, y desde hace un tiempo pues venían haciendo un estudio interesante. Lo publicaron ahí en el Heraldo Radio, o él lo comentó, sobre todos los contratos que ha recibido en este sexenio Carlos Slim, y él habla, ¿no?, de que los datos publicados en el reportaje de El SEO son contundentes, dice, y 2.530, habla de 2.530 contratos que se han entregado en este sexenio a Carlos Slim. Entonces, bueno, tenemos con un monto de 61.000 millones de pesos, tenemos pues estas tres declaraciones: por un lado, él diciendo no he sido beneficiario; por otro lado, pues sí, porque no se aplicó esta reforma fiscal; y por el otro lado, pues el Heraldo Radio señalando, y en particular a través de Maldonado señalando estos datos que me parecen a mí extremos. ¿Qué decir sobre esto, Ingrid? No, yo nunca dejo de sorprenderme del descaro de los súper ricos, ¿no? O sea, es una cosa que uno dice, esta gente vive, no sé, creerá que somos tontos o algo así, pero piensen que Carlos Slim, durante la época en que AMLO fue jefe de gobierno acá en la Ciudad de México, a Carlos Slim se le encargó la reconstrucción del centro de la ciudad, que una gran obra pública, ¿no? Y en esa oportunidad, siempre se dice que Slim es dueño, ¿cierto?, del tema a través de Telmex, obviamente, pero no se sabe bien cómo, dueño de qué, ¿no? Porque los cables cuelgan por el cielo. Pues no, Carlos Slim es dueño del subsuelo del centro, es decir,
toda su maquinaria, digamos, funciona a partir del subsuelo, que lo adquiere y se lo dan, ¿verdad? Aprovechó él de instalar toda la red óptica en la época que él estaba haciendo la reconstrucción del centro, durante esa época en que AMLO fue jefe de gobierno de acá de la ciudad. Entonces estamos hablando de alguien que tiene ni más ni menos que todo el subsuelo. Acuérdense de como, yo me imagino siempre como el pingüino en Batman, que anda como en las alcantarillas y es dueño de las alcantarillas. Bueno, más o menos así. Y estamos hablando de alguien que tiene control absoluto, casi monopolio, ¿verdad? De toda la red óptica, de todos los cables que van por debajo de la ciudad. Entonces, perdón, sí es el dueño de México, ¿no? En términos económicos. Entonces, estos súper ricos, además, que se quejen, ¿verdad? Cuando no han sido todavía sujetos de impuestos, no se les ha tocado, pero ni de ninguna manera durante este gobierno de la 4T. Yo creo que ya es momento que empiece a tocarse el bolsillo de estos ricos, porque como hablábamos, este señor acumula una fortuna que es la más grande de Latinoamérica, la 1 o la 2 de todo Latinoamérica, imagínense el nivel de riqueza, cuando en este país hay 60 millones de pobres, o sea, una cosa que no tiene, digamos, lógica, y por lo tanto, claro, tiene que ver con esta cosa de cómo funciona el capitalismo, ¿no? Lo hablamos acá como en términos prácticos, pero es interesante pensarlo de manera teórica a propósito de Slim, ¿no? Es decir, cómo este capitalismo caníbal, que le llama Nancy Fraser, porque ya estamos en una etapa de canibalización, es decir, estamos consumiendo los recursos naturales y vamos directo a las desgracias con eso, cómo este capitalismo caníbal, esta acumulación de riqueza de estos súper ricos, se sostiene en elementos que no son de su brillantez o de sus capacidades de manejar una empresa o de su inteligencia, sino que se sostienen precisamente en la expropiación de recursos naturales, se sostienen en los poderes que están en la presidencia, de que no les pongan impuestos, esto de que no los toquen, de que les permitan actuar, de que les den una serie de legislaciones favorables, es una cosa con la que ellos necesitan contar para poder acumular esta riqueza. Y por otra parte también se sostienen en los trabajos de cuidados, porque para eso estamos las mujeres, para cuidar a los hijos de manera gratuita, por supuesto, para que ellos después vayan a trabajar a estas fábricas o a estos negocios de Slim. Entonces, para acumular una riqueza, necesariamente tú tienes que explotar, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando aquí en el caso de Slim. Les recuerdo además, estaba tratando de acordarme la nota, pero no sé si ustedes se acuerdan hace poco cuando era la discusión sobre las 40 horas, que este señor Slim estaba en un aeropuerto, ya no me acuerdo, la inauguración del aeropuerto de Tulum, ya me acordé, y él hace la siguiente declaración. Mire, quiero que me la escuchen porque es literal. Abre comillas, dice él. Yo creo que es mejor que las personas trabajen 48 horas y ganen más a que trabajen 40 y ganen menos. Eso es muy importante para la población, tener mejor ingreso, para el mayor poder adquisitivo, y es lo que se ha logrado. O sea, para este señor, digamos, rebajar la jornada laboral a 40 horas implica necesariamente ganar menos, lo cual no es la idea de las 40 horas, porque se supone que en la legislación la gente gana lo mismo, pero trabaja menos, ojo, o sea, él quiere bajar los sueldos además, y dice, mejor que trabajen más y ganen más. Yo le preguntaría al señor Slim cuántas horas trabaja, porque yo dudo que él trabaje 48 horas a la semana y se explote, porque quienes trabajan son sus trabajadores, no él. Y en ese sentido, me parece súper interesante además la postura, ¿no? La postura de él es la postura del explotador, pero así por antonomasia, porque él está diciendo que aquí no hay derechos sociales, que el Estado no debe encargarse del bienestar de la población, no debe haber subsidio. Aquí, si usted trabaja más, gana más, si usted trabaja menos, gana menos. Y ese es un modelo neoliberal en extremo, ¿verdad? Brutal, donde básicamente el Estado no tiene intervención, entonces usted si quiere trabajar 50 horas y ganar un poquito más y lograr vivir, bien. Entonces, yo creo que hay que analizarlo en todo el espectro a este señor, a lo que él representa. Él representa la clase social de los empresarios como tal, que son unos descarados, que son los dueños y los explotadores de los países, y que más que estarlos escuchando sus piensos, que a nadie le interesa lo que él piense, la verdad, o sea, me río en sus pensamientos, más bien habría que decir, ¿saben qué? Hay que empezar a cobrarles impuestos a estas personas, porque quien gana más tiene que pagar más, y para sostener a este país, él tendría que empezar a pagar muchos más impuestos, más que andarle dando obra pública. Entonces ahí yo espero realmente que la 4T tenga el valor en este segundo sexenio de ir sobre los más ricos, porque de lo contrario vamos a seguir sosteniendo este modelo de explotación brutal. Ahí lo dejo. Gracias, mi querida Ingrid.
Leticia Calderón, hay una imagen que, bueno, yo la he agradecido y disfrutado mucho de Felipe Calderón, en España con Xochitl Gálvez. Hay un tuit que si me haces favor de poner, mi querido Asael, porque pues es Felipe Calderón con Xochitl diciendo, pues me dio mucho gusto saludar esta mañana en Madrid a mi admirada y querida amiga Xochitl Gálvez. Abordó, entre otras, la problemática de la educación, salud y, sobre todo, inseguridad en México. Invito a todos los mexicanos en el extranjero a registrarse para poder votar por estas bla, 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 bla. Y la verdad es que a mí también me dio mucho gusto que Xochitl Gálvez se haya encontrado con Felipe Calderón. Y a mí también me dio mucho gusto que Felipe Calderón se haya encontrado con Xochitl Gálvez, y me dio gusto que lo hicieran público. ¿Qué decir al respecto, mi querida Leticia Calderón? Pues fíjate que obviamente era la intención un mensaje cuando Xochitl Gálvez va a Madrid. Y bueno, el hecho de que si se filtró o no esa foto, que si Calderón la puso, pero no era la intención, eso creo que es la anécdota. El detalle es que ella iba con esos personajes, entre otros, pues supongo que habrá una foto por ahí con Peña Nieto y supongo que incluso con Salinas de Gortari, porque todos radican en ese bendito país. Entonces, ahí lo que es interesante es el viaje en sí mismo, el hecho de que insistan en que esa es una vía para, obviamente, confirmar a quienes creen que Felipe Calderón Hinojosa hizo un buen papel cuando además perdió frente al PRI que ya habían logrado echar aparentemente y regresó por sus huestes. Entonces, eso, o sea, digamos, como que se les olvida, parece como que si Felipe Calderón fue presidente apenitas, no, él perdió el poder y ahí está el detalle en el cual, pues al final de cuentas, su vigencia a mí me sorprende en ese sentido, porque no se nos puede olvidar que Felipe Calderón Hinojosa se retiró del PAN. Margarita Zavala, su esposa, se salió del PAN. O sea, renunciaron al Partido Acción Nacional que los había cobijado durante décadas, del cual él fue presidente y presidente de la nación, a eso me refiero. Y para quienes hemos acompañado estos años en términos de otros, ahora sí que de no solo otros datos, otros temas, perdón, pero el cartel inmobiliario en mi zona, hay un punto que es muy fuerte y es el hecho de que él está marcado como ese presidente que justamente violentó al país, que justamente hizo un daño, pues que es presente hasta hoy, que es obvio que esto tiene que ver con una trayectoria que no es tan fácil de parar como se querría, pero que esa foto, pues lo único que habla es de tontería, Ernesto. Habla de incapacidad hasta de, fíjate, yo te diría, hasta de poner el set considerando el mensaje que ellos quieren mandar, considerando que son gente profesional, porque uno puede decir, pues ahí me puse donde pude y ahorita me voy a cambiar, pero sí me parece que esto es un punto importante. El hecho mismo de ponerse ellos afuera de los baños, bueno, el mensaje es tremendo. Es como de, pues, no, o sea, yo no sé si no lo captan, si no lo vieron, o sea, y bueno, al final de cuentas, si con esto reconfirman a los que ya tenían confirmados, ¿cuál es la intención en términos de una disputa electoral? Si lo que quieres es acercar a otros, y lo que sí te digo es, incluso dentro de la gente de la oposición, Felipe Calderón no es un referente y para muchos, pues más bien es un apestado, ¿no? Tan es así que ni siquiera sabe, ni siquiera vive en el país. Entonces, me parece de una tontería política inmensa. Sí me parece que le resta lo que ya venía en un proceso en el que ella venía viajando fuera del país. Y aquí la corto para moverme tantito. Gracias, Leti. Ingrid, pues decíamos también la semana pasada en estas mesas, pues que había ido a Estados Unidos con este antecedente de la publicación de estos 3 artículos con esta información que daba la DEA. Y bueno, fue a Estados Unidos a pedir la intervención de la OEA directamente ya en las elecciones y ahora pues está en España. ¿Qué decir sobre esto? Y además en España pues estando o visitando a la gente de derecha y de ultraderecha y a Felipe Calderón.
¿Cuál sería el mensaje? Y como bien decía el viernes aquí en esta mesa Héctor Javier Sánchez, pues nosotros lo podemos criticar y bueno, veremos cómo lo evalúa el electorado, cómo lo evalúa la población, pero desde su perspectiva ha sido todo un éxito estas visitas que ella está haciendo. ¿Cuál sería tu valoración, Ingrid? No, pues de Estados Unidos a España. Tiene lógica como del paseo por los colonizadores, uno tras otro, ¿no? Ahora vamos hacia atrás a España. Y esto de ir a España no es algo nuevo, ¿ah? No es novedoso. En Chile todos los políticos de la superderecha que generalmente cometen algún tipo de delito terminan viviendo en España. Es una lógica que al menos yo he visto que ocurre en distintos países, porque España de alguna manera cobija a todos estos delincuentes de la derecha, porque bueno, es la sede de Vox, ¿no? Y tiene, España es bastante fácil, o sea, es bien facho, lo voy a decir así nomás, es muy, muy facho, igual que Chile, porque tiene esta cosa de los franquistas y del Vox y de la ultraderecha, entonces se van a cobijar para allá, o sea, eso es cierto. Y que Felipe Calderón viva allá para evadir la justicia, al igual que en el caso chileno Lavín, que es otro que también un derechista que se robó todo y se fue a España, no es de extrañarse, ¿no? Porque efectivamente es el lugar, es como Israel, que también ahí se van los delincuentes, bueno, aquí también. Y que Xochitl vaya a España a visitar a toda esta ultraderecha, también tiene lógica. Lo que pasa es que Xochitl en algún minuto se presentó como trotskista, ¿no? Que a mí me daba mucha risa porque yo decía, trotskista Xochitl, o sea, ok, de izquierda, como para ganar ese electorado de alguna manera, y cuando se da cuenta que no tiene lógica que ella se presente como alguien de izquierda, derechamente vira hacia lo que ella sí realmente le corresponde, ¿no? Que yo diría que es más cercano al PAN, que es cercano a cualquier tipo de izquierda posible. Entonces la vemos ahora que realmente está siendo más honesta nomás, en el sentido de que va donde Vox, a España, ¿no? Donde está todo el facherío completo del mundo, se pone al lado de Felipe Calderón, que yo diría es el ícono de la derecha en México, y además el ícono de todo, ¿no? Del desastre de México también, y por eso está en España, porque obviamente si llega para acá hay riesgos, para él me refiero, y posan esta foto que además uno dice, bueno, pero es que la derecha no se le da, es como que hay una incapacidad de pensar, básicamente, porque la foto no es afortunada, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre sacarse una foto en esa esquina, con esas puertas? O sea, Dios mío. Pero gracias, porque nos ayudan en el fondo a ver el nivel de inteligencia que hay en ese sector. Pero yo siento que Xochitl ya se dio cuenta que su carrera política va en picada. Aquí no hay números ni para ni siquiera una competencia medianamente decente, y se da cuenta de eso. Entonces está tratando de buscar apoyos afuera y está tratando de girar o virar hacia una derecha más dura, ¿no? Más radical. Agarrando quizás algún voto ahí, porque yo me imagino que decir trotskista y salir al lado de Felipe Calderón es un poco, no tiene mucha lógica, porque bueno, Xochitl no tiene muchas opciones ahí. Entonces yo siento que estas visitas que está dando a Estados Unidos, a España, cercana a gente más de derecha, es como tratando de ir pasando como en la iglesia han visto cuando pasan la colecta y la gente da las monedas, bueno, anda pasando la colecta en distintos lugares para ver si logra apoyos. Me preocupa, eso sí, la postura como de los apoyos internacionales, porque es una política muy vendepatria, un poco lo que veíamos la semana pasada, cuando ya fue a Estados Unidos, entregarle el país a los gringos, porque por favor ayúdennos, vénganse para acá, quédense con el país prácticamente. Ir a Europa en la misma postura también es una cosa como, no sé, me parece como muy vendepatria. Y nada, bueno, aclarar aquí en el chat que no estoy diciendo que España sea facha, de hecho mi familia es de España, estaba al lado de mi familia. Digo que hay un grupo muy de ultraderecha en España que tiene mucho poder, igual que en Chile, y que es Vox, y que son políticos, y que son empresarios de la ultraderecha, y es un lugar donde realmente acogen a mucho político que se va exiliado, y eso acá en México, pero también en Chile. Entonces, ojo con estos grupos fuertes y poderosos en distintos países, y que vaya Xochitl precisamente para allá nos dice mucho, ¿no? Ernesto, tu micrófono y no te vemos. Ya lo arreglé, perdón. No, es que con la tosedera esta hace un escándalo ahí que hago tremendo. Pero bueno, Leticia Calderón, sea que si seguimos con el tema de Xochitl, si quieres añadir algo más al respecto o pasamos ya
a este festival de chapulineos. Casi deberían de hacer un chapulineo fest en un chapulineo fest en los partidos políticos que se van a Morena, y Morena es el que debería organizarlo por aceptar así, bueno, pues toda una banda tremenda de que te gusta, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, gobernadores, pues de todo hay en la viña pues de Morena. Y lo que sorprendió y generó muchísima indignación, pues fue pues ver a la hija de Ricardo Monreal pues siendo designada en las encuestas. La gente aclamó y decidió, según Mario Delgado y las encuestas de Morena, pues que sea la hija de Ricardo Monreal la candidata para suceder a la extraordinaria jefa de gobierno que tenemos actualmente, Sandra Cuevas. Escribía por ahí a la alcaldesa. A la alcaldesa, sí, la alcaldesa Sandra Cuevas. Ya le estás haciendo jefa de gobierno. Perdón. Casi nos da un infarto, de verdad. Y escribía Citlali, pues en una cuenta de Twitter, en su cuenta de Twitter, pues que finalmente venía ahora sí un cambio, ¿no? Iban a recuperar, puso ella, vamos a recuperar la alcaldía Cuauhtémoc. Y sorprendía que hasta el Monero Hernández ponía recuperar, ja, ¿no? Y bueno, pues una indignación pues parecida me recordó al caso de Harfuch, ¿qué decía al respecto? En menor escala, pero me recordó un poco el caso de Harfuch, Leticia. No, pero en menor escala, sobre todo porque es como dejarlos a su suerte, ¿no? Al final es la Cuauhtémoc y bueno, pues ahí sobrevivirán, porque acá por la Benito Juárez tenemos las nuestras, ¿no? Y eso es parte del problema. Creo que pones un buen ejemplo con el de Harfuch, porque pues al final unificaba, hablábamos de la Ciudad de México. Y sí, yo creo que es muy desafortunado. ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas, pues esto me es súper obvio. Es la hija de Monreal, o sea, ¿por qué tiene que haber eso de que la hija es como la hija Silvana de Beltrones? O sea, por esta cosa donde no hay capacidad de tener sus propias trayectorias. Yo desconozco la historia de esta joven, que además es bastante joven, lo cual es es un mensaje virreinal, patético, realmente que a mí me molesta muchísimo, incluso siendo gente de él, que fueran otros, o sea, ¿me entienden? O sea, entiendo las jugadas políticas, entiendo el pragmatismo, o sea, tampoco nos podemos hacer así como que todo tendría que ser con una pureza total, porque esa es la política, ¿no? La parte donde hay suciedad y donde juegan y donde también conceden, y bueno, por eso nosotros no estamos ahí. Y ese punto es muy interesante en el sentido de que al final le conceden a Monreal cuando Monreal no aportó, y no aportó porque además golpeteó, porque además fue un personaje que abiertamente se decantó con grupos. ¿No se acuerdan que se iba a ir de gira con Krill a todo el país para unificarnos, o no sé cuál era la palabra esta que usaba, que era como para volvernos a hermanar, ¿no? Como habíamos estado tan hermanitos toda la vida y nunca había habido esta desigualdad extrema de la que estamos hablando, ¿no? Que se recrudeció, pero que esta desigualdad es parte de nuestra historia colonial y postcolonial. O sea, estamos hablando realmente de algo con lo que no hemos podido movernos y de lo que tendríamos más bien que estar tratando de salir. Y el punto aquí es que el hecho de que colocan a la hija de Monreal es darle la concesión a Monreal. Es un poco lo que pasó en Guerrero, que ha resultado realmente muy fuerte, porque la incapacidad de alguien, o sea, porque gobernar no es fácil. Porque digo, ni me lo quiero imaginar. Si la cosa administrativa tiene lo suyo, también esta cuestión de dónde mando se construye en trayectorias que las personas van acumulando más allá del género, donde claro que pesa el género, porque también eso tiene una carga doble para una mujer, pero también, y esto explica por qué a veces vemos políticas con más potencia, más fuerte, con más edad, porque vas acumulando a lo largo del tiempo también esta capacidad de fuerza y de poder convocar de manera distinta, que
lo que yo veo cuando hombres jóvenes que tienen toda esa seguridad personal y ahí sí que de género como para lanzarse sin ningún problema. Pero yo lo veo con esta chica, esta hija de Monreal, que digo, la verdad es que no me acuerdo ni su nombre, es la hija de Monreal. Y creo que es un error en términos del mensaje político, no tiene razón de ser, aún, insisto, cuando jugaran y se entendieran las concesiones que se hacen al interior y que hubieran ubicado Monreal mismo a uno de sus alfiles, bueno, pues ahí hay parte de, ¿no? Estas mismas cuotas interiores que ellos mismos conceden. No la veo por dónde y me molesta en ese sentido, pero sí auguro que va a ocurrir como ocurrió con la misma Sandra Cuevas, que queda aislado porque es, aunque sea tan central esa alcaldía, tan importante, pero al final de cuentas queda siendo pues una más de tantas otras alcaldías que hay que también al mismo tiempo ganar. Entonces, la lógica de ganar porque hay que ganar me parece importantísima y se los digo, ahora, después de haber oído al señor Slim, más que nunca me parece central. No lo pensaba así, pero después de oír este tipo de discursos y esta capacidad de desdeñar y además de incluso descalificar argumentos, insisto, que son parte del debate contemporáneo planetario, habla de que siguen atrapados en los 80s con Salinas de Gortari y sus beneficios, y por el otro lado, que la única manera, y voy a nada más a decirlo brevemente, por ejemplo, la reforma fiscal, que es una crítica que le han hecho, que no se hizo, ¿no? Que no se hizo la reforma fiscal. Se le ha hecho a López Obrador y a que no, que por qué si tuvo el poder al principio del sexenio para haber podido hacer una reforma fiscal no la hizo. Yo me gustaría hablar mucho de eso, pero creo que es un punto importante. Más allá de ese tema en sí mismo ahorita, lo central es que esos poderes sí tienen que acotarse. Esa es una vía, pero claramente eso implica que sí se necesita una legitimidad vía las urnas, porque esa es la vía democrática como se construyen las mayorías, y lejos de la tontería esa de que eso es una dictadura, esa es la democracia, ¿no? Las mayorías se logran imponer por la fuerza de lo electoral, que es una vía pacífica de acceder al poder. Muchas gracias, Leti. Ingrid, pues sobre este último tema, este tercer tema que han planteado, el caso también de Coyoacán, ¿no? Yo crecí y nací en Coyoacán y toda mi vida ha sido un referente y además, pues bueno, he visto el trabajo que tienen las y los compañeros de Morena, pues durante años y bueno, a mí me ha sorprendido que se nombre, ya ahorita nos darás cuál es tu valoración, pues a una persona pues que estuvo cercana a Peña Nieto y que es Hanna de la Madrid con este pasado y que exactamente me parece que es lo mismo que decía ahorita Leti. ¿Cuál sería tu valoración, Ingrid? Uy, sí, no, bueno, el chapulineo, porque ya es como un verbo, ¿no? Chapulinear, y es un verbo que hemos visto funcionar ya bastante, ¿no? No es primera vez, y que está vinculado a esta cosa como del pragmatismo en extremo, al que está apelando Morena, en su afán de ganarlo todo. El problema de ganarlo todo suena muy bien a primera, como al principio, cuando uno escucha eso, pero hay que ver cómo va a funcionar eso, porque si tú pones en los puestos de poder a gente que ideológicamente no necesariamente está contigo, hay que ver cómo van a actuar después. Y hay cosas que hemos visto ya tenemos experiencia en eso. Por ejemplo, el caso de Guerrero, que me parece el más concreto, ¿no? De la hija de Félix Salgado Macedonio, donde realmente no ha hecho una buena gestión. Esa es la verdad, en Guerrero. Por no decir mala, porque va a ser como buena onda con ella. Buena no ha sido, buena no ha sido. Y ahí nos damos cuenta de que es alguien que no está preparada, que fue precisamente designada, ¿verdad?, para reemplazar a Félix Salgado Macedonio y que viene también con esta cosa como de que hay que ganar Guerrero, ¿no? Pero ¿cuál es el resultado y quién paga por ese resultado? Porque al final la cúpula y los dirigentes no pagan, que pagan la gente que habita los lugares, ¿no? Eso es lo triste, porque Guerrero, además, en su precariedad absoluta, porque es un estado en el cual hay mucha pobreza y mucha violencia, ha terminado pagando los costos de este pragmatismo en extremo. Y yo siento que un poco vamos hacia el mismo lugar con todos estos puestos que están ahora designando, porque yo estoy bien aburrida de que digan que estas cosas son por encuestas. Esta señora Katy Monreal, es imposible que haya quedado con una encuesta. ¿Qué encuesta? ¿A quién encuestaron? ¿Quién contestó esa encuesta?
Esto es una designación. Y digan que son designaciones, sean más transparentes. Y esta es una designación por un pacto que probablemente se hizo con Monreal. Yo cuando lo vi, cuando Claudia Sheinbaum sale elegida y sale Monreal al lado, como avalando esto, y sin reclamar y calladito y poniendo su mejor cara, yo dije, algo pactaron con Monreal. Y en ese momento todos especulábamos si era la Ciudad de México, gracias a Dios no lo fue. Bueno, este debe ser, ¿no? Este debe ser el costo de tenerlo ahí alineado en esta formación donde estaba todo el mundo apoyando a Claudia Sheinbaum. Pero el costo que va a tener esto va a ser para los habitantes de la Cuauhtémoc, que ya estamos pagando los costos de tener a Sandra Cuevas por haber postulado a Dolores Padierna, que no era una candidata viable porque sabemos cuál es el historial de Dolores y de su esposo. Y por lo tanto la gente no quiso votar por esa designación y salió Sandra Cuevas, que es como lo peor que nos ha pasado. Y ahora vamos hacia el mismo lugar, es decir, están poniendo a alguien que además, ojo, lleva muchos meses de campaña ilegal. Yo que vivo aquí he visto carteles de Katy Monreal hace meses, en toda la Cuauhtémoc. O sea, no es una designación que, ahora recién apareció. No, llevan meses levantándola. O sea, por eso digo que es un pacto que viene de antes. Aquí nunca iba a ser la Cuauhtémoc para nadie más que para Katy Monreal, porque los carteles de Katy Monreal llevan meses puestos acá, ¿no? Y eso en total ilegalidad porque empezó la campaña antes, ¿no? Tratando de hacerla conocida, nadie la ubica, es la hija de Monreal, ¿no? Y además, a ver, ¿cuáles son tus referencias curriculares para hacerte cargo de la Cuauhtémoc? O sea, ¿dónde has trabajado? ¿Qué puestos has tenido? ¿Tienes experiencia o no? O sea, simplemente le van a dar la Cuauhtémoc a una persona que salió de la nada y que es solo hija de alguien, ¿no? Y de alguien que ya sabemos que está muy mal visto al interior del partido porque es un traidor, así se lo ha designado mucho tiempo, es alguien ladino, que va y que viene, que es capaz de vender a su madre, y ahora más encima, y que mantiene un poder además porque es una mafia esa, y que va a seguir esa mafia acá. Recordemos que Sandra Cuevas además también entra con el aval de Monreal, entonces vamos a seguir con un monrealismo en la alcaldía más importante de la Ciudad de México, porque es la más grande, y por lo tanto uno dice, bueno, ¿qué está haciendo Morena, no? Y hay un llamado que a mí me pareció interesante, que se lo leí a Sabina Berman y a otras tantas personas que son afines a Morena, donde están hablando de una palabra que se llama voto diferenciado, y que a mí me pareció interesante porque este va a ser el costo de Morena por estar con este pragmatismo en extremo, que es que la gente va a votar de manera diferenciada, es decir, va a haber una votación a favor de Claudia, va a haber una votación para lograr el plan C, y va a haber una anulación cuando se trata de estos candidatos que no representan a nadie y que nadie los quiere. Y yo siento que es un movimiento que se va a empezar, porque ya estuve viendo que efectivamente la gente está muy a caballo de esa idea, es decir, votar por aquellos que sí representen al movimiento y anular en el caso de personas que no estén capacitadas o personas que están ahí por pactos o por pragmatismo o derechamente gente que, como Robert Pacheco, ¿no? Que responde a otra ideología de derecha. Y por lo tanto, porque aquí viene la cosa importante, aquella agencia. O sea, Morena siempre dice, el pueblo sabe, el pueblo sabrá, el pueblo puede decidir. Pues bien, esto está decidiendo. Y la agencia de las personas implica que las personas piensan y no votan de manera acrítica, y no votan por quien yo les diga, oiga, usted vote por esta persona que es mafiosa porque es morena. No, la gente no va a votar por esta señora Monreal. Yo les aseguro que van a perder la Cuauhtémoc. Y en ese sentido me parece hasta bueno, porque de alguna manera es la agencia de las personas imponiéndose por sobre estos pactos cupulares, que todos nos damos cuenta de lo que están haciendo, porque no es algo que sea secreto, porque es bastante evidente. Y a mí me parece que este tipo de acciones, que por supuesto las lleva a cabo Citlali, bueno, no, la cúpula, pero que sí tienen la venia del presidente y que sí tienen la venia de Claudia, porque aquí no se hacen las cosas como porque de la dirigencia lo decida, hay una cosa como de acuerdo, ¿no? Esto implica una traición a las bases, y esa traición a las bases va a tener un costo, y el costo va a ser que van a perder algunos lugares como ya perdieron Coahuila, y si no entendieron con Coahuila, pues van a tener que entender ahora, y qué lástima que pongan a estos territorios bajo esta situación, pudiendo haber puesto candidatos buenos, candidatos que tengan una ideología afín a Morena, candidatos preparados, y sobre todo en esa palabra, preparación,
porque esta señora Katy Monreal, la verdad, ¿de dónde salió? O sea, yo la veo en los carteles y dije, no puedo creer que esté esta persona aquí. ¿Quién es? ¿Cuál es su currículum? ¿No? O sea, ¿cuándo ella ha tenido experiencia en un cargo público importante como este que le están dando? ¿No? O sea, qué irresponsabilidad. Así que bueno, yo creo que aquí les va a pasar la cuenta. Me gusta la idea del voto diferenciado, creo en la agencia de las personas. Así que bueno, Morena tendrá que aprender, digamos, de la experiencia. Gracias, mi querida Ingrid. Pues, Leticia, ya para cerrar también, ¿con qué cerrarías en una reflexión final Híjole, pues sobre mucho esto? que discutir, muchas cosas quedan, y yo creo que lo bonito, y me encantó por eso también, digo, siempre me gusta mucho, pero esta cosa donde más allá de la anécdota, que si los baños, que eso es básico, hay que decirlo, porque es parte también de lo que se ve, pero atrás de eso, la construcción de proyectos, la construcción de las propias ideologías que sostenemos frente a la vida. Entonces, en ese sentido, como irlo desmenuzando un poco más, me encantó y aprovecho para darles casi que últimas llamadas que en 2 o 3 semanas, el 26 de febrero, se cierra la convocatoria para la maestría en Sociología Política del Instituto Mora y todas las maestrías, ¿eh? Pero bueno, en este caso yo ando promoviendo la de Sociología Política por si alguien tiene interés, pues que se anote, que se meta a la página y que le eche ojito. Eso es todo. Gracias, como siempre. ¿Nos recuerdas la página, por favor, Leti? www.institutomora.edu.mx. Con Instituto Mora entran. Instituto Mora, muchísimas gracias. Pues ya estaremos haciendo ahí también una segunda maestría o algo más, Leti. El doctorado en desarrollo, Violeta, bueno, luego hablamos. No, hombre, qué barbaridad, pues ya estaremos ahí atentas y atentos. ¿Con qué cierras, Ingrid, después de este día tan intenso aquí en este programa? ¿Con qué cierras? Hemos tenido de todo en este programa, porque tenemos a los empresarios, a la oposición, a Morena. Hemos pegado como un recorrido general por todos los poderes Hasta políticos. España. Llegamos hasta España. Oye, se enojaron por lo de España. Gente, no estoy diciendo que España sea fascista, ¿ya? De hecho, por él les digo, yo tengo nacionalidad española también. Así que simplemente estoy diciendo de que hay poderes muy fuertes de la derecha, como en Chile, como bueno, en todos los países, ahora vemos en Argentina, ¿no? Pero como hemos hablado de la derecha, hablamos también de los empresarios, que para mí es la casta peor de todas, y es donde hay que entrarle, ahí hay que entrarle. Pero también Morena, ¿no? Y ahí qué lástima que estemos cayendo en esto, pero creo que es importante hablarlo, porque es importante poner la contra, ¿no? En el sentido de decir, espérense, hay cosas que estamos totalmente de acuerdo y que votemos por Morena, votemos por Claudia, votemos por el Plan C, pero no pongan a gente como Katy Monreal, porque eso solamente degrada al partido. Yo entiendo que haya que hacer acuerdos con Monreal. Sigo sin entender por qué Monreal está Morena, la verdad. Claro. Nunca entendí, porque hace ratito que ya Monreal tendría que estar en otra parte. Pero si ustedes quieren mantener a Monreal por la razón que sea, que es una mafia, ¿no? Y que se contradice completamente con los lineamientos del presidente, no robar, no mentir, no, o sea, aquí tenemos todo lo que no hay que hacer. Seguir alimentando esa mafia en el poder no es algo bueno, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Van a lograr algunas candidaturas que ganen, van a lograr imponerse como partido hegemónico del país, pero ojo, porque ¿qué costo va a tener eso a futuro, ¿no? Si realmente están preocupados de las personas y realmente les interesa la igualdad y que la gente esté bien, no va a estar bien la gente con este tipo de personas, ¿no? Y ya lo hemos visto en Guerrero. Entonces, yo creo que es importante mantener nuestro sentido crítico, poner esa opinión, digamos, fuerte, porque también hay que balancear, ¿no? Cuando se tiene mucho poder a veces se nos va. Entonces hay que poner el balance desde la sociedad civil diciendo, espérense, voto diferenciado porque la gente sí piensa, la gente sí sabe, la gente no actúa en masa como ovejas, sino que tiene la capacidad de discernir qué le conviene, qué no le conviene, y si confía o no en esta persona que está llegada a Monreal con todo lo que Monreal nos ha mostrado. Así que nada, yo creo que es interesante, esta mesa ha sido un barrido general, ¿no? Bueno, pues para que el barrido sea así, completito, tengo un videíto así para cerrar el tema. A propósito, pues de Katy Monreal, que pues señalan ustedes, pues aquí pues la gente no va a votar y van a perder.
dice la Ingrucha, pues va a perder Morena otra vez la alcaldía Cuauhtémoc, pues la otra opción es esta mujer que se llama Alessandra Rojo de la Vega, que es panista, pero y además feminista, que se ha presentado en marchas y se ha presentado como feminista, y de pronto pues aparece en la fotografía con Alito Moreno. Y pues hay una reacción de pues muchas de las chavas buena onda, o sea, que pues le salen a reclamar. Y esto es lo que le dicen, y esta es la otra alternativa, o sea que o votas por Katy de la Vega o votas por Alessandra Rojo de la Vega, y esto es lo que le dijeron. Vamos a escuchar. Alessandra, neta, ¿por qué? Acabo de ver esto y de verdad no puedo creerlo. A todas las que creímos en ti, las que nos sentíamos representadas, las que empezamos a marchar para ir contigo, con Alito Moreno, el güey más machista, el que dijo que la paridad de género era una mamada, al que acaban de acusar en su mismo partido por robar el dinero del presupuesto que va para las mujeres. Neta, con él, me encantaría ver a la Alessandra que yo creía que conocía en un espacio donde sí se puede hacer una toma de decisión. Pero esta Alessandra, que se fue por la conveniencia, le fallaste a toda una generación. Neta, nos rompiste el corazón. ¡Sas! Así Ay, que me dolió el corazón. bueno, Feminismo blanco, liberal en toda su expresión. Oye, regresamos todos a cuadro, por favor. Bueno, es simple y llanamente, pues este punto que, pues imagínense el dilema de los que vivimos en la Cuauhtémoc. ¿Qué vamos a hacer y por quién carajos? Pues simple y llanamente, y luego se enojan allá en la presidencia si la gente decide no votar, o convocan a no votar. Pues aquí, pues simple y llanamente, pues no hay para dónde hacerse. Y después de ver los candidatos que nos ha estado presentando también Movimiento Ciudadano, como Roberto Palazuelos y otras de estas bestialidades, pues olvídense, pues no hay, simple y llanamente, pues no hay alternativas, así que pues la opción me parece más ética e íntegra que uno puede tener es abstenerse. Creo que es lo que se está llamando, y es lógico, ¿no? No. Yo creo que esto da para otra discusión, Ernesto, pero yo abstenerse jamás. Pero Leti, ¿votarías por la hija de Monreal? Honestamente. Bueno, no, pues por eso digo, da para otra mesa. Dejémoslo ahí porque me tengo que ir. A propósito ¿Por quién votamos entonces? Sí, a propósito de esto que están diciendo, ahí les invito también mañana que vamos a sacar un artículo, que tiene que ver precisamente con el tema de el concepto de la lealtad y cómo desde la 4T o desde Morena, las dirigencias o desde la presidencia, según lo vea cada quien, pues le van subiendo la vara a la ciudadanía a ver qué tan leal eres al partido o no. Y pues cuál es el límite. ¿Hay un límite para eso o no? Pues sobre eso van a hacer reflexiones al respecto, así que pues el día de mañana ahí les invitamos a leer este artículo. Por lo pronto, pues ahí nos despedimos, o sea... Abrazo, queridas. Ya no escuché la última intervención, me tuve que parar, pero bueno, ya es todo un tema lo de abstenerse, y sobre todo... Se viene una mesa nuestra para hablar sobre la abstención, la lealtad y por quién diablos vamos a votar en el caso de la Cuauhtémoc. O sea, pero también está Coyoacán y también están otros espacios, otros... Bueno, y aquí en Benito Juárez peleándola, con Leti Varela, vamos a ver qué tal nos va, a pelearla. La idea, chicas, es que pues, no nos rompan el corazón, ¿eh? Sí. Eso bueno, sí, pues. Sí. Eso sí. Bueno, gracias Leticia, gracias Ingrucha. Muchas gracias. Abrazo, Leti, abrazo Ingrid. Vayamos a Edu. Okay, sí, chale. Un saludo a Edu. Saludos. Bye. Bye,